Hola, hola a todos. Queremos invitarlos a un viaje por la historia sobre los medios de comunicación. Así que, ¿qué tal si empezamos, Liz? Claro que sí. Entonces iniciamos con las civilizaciones antiguas. Los medios de comunicación ayudaron a estas de una forma social, política, religiosa, cultural y enfatizando en la parte económica. La historia inicia desde hace más de 5.000 años gracias a la escritura y también con el desarrollo en Mesopotamia, Egipto y Asia. Algunas de estas civilizaciones, más que todos en la parte de Uruk, Tello en Mesopotamia también utilizaban las denominadas fichas en los años 3400 a 3100 a.C. Estas fichas eran elaboradas a mano y también los administradores que utilizaban esta herramienta tenían un estatus alto en la sociedad. Pasamos a la escritura cuneiforme, la cual tiene 4 fases. La primera es la escritura arcaica, en la cual fue en el tercer milenio antes de Cristo. Después siguen las pictografías de 3100 a 3000 a.C. También los signos grabados de 3100 a 3150 a.C. y por último los signos grabados en envoltorios de fichas en 3200 a.C. Cabe resaltar que en la civilización egipcia ellos lo que utilizaban eran los papiros de una forma de escritura ligero, lo cual da la innovación a las organizaciones de los escribas en el 2000 a.C. Resaltar que otros medios de comunicación muy importantes fueron la arcilla en Babilonia y el quipú en las tribus incas, la cual servía para registrar datos y también su importancia en el código cromático. También tenemos que los primeros manuscritos fueron utilizados para fines económicos y políticos, debido a la manera en la que estaban representados, lo que permitía que fueran utilizados precisamente en estos aspectos. Con respecto a otro tema bien importante, que es la alfabetización, el individuo tenía pocas probabilidades de poder experimentar la tradición cultural. Esta era evitada fácilmente, mucho más que la oral. Incluso así no se aludiera, resultaba ser superficial. También uno de los personajes más importantes de esta historia, quien fue Heródoto, nos afirma que el material más antiguo de este tiempo fue el pergamino. La relación que tiene el sonido con los sentidos en este tiempo resulta ser muy importante, porque en ningún sentido funciona el uno sin el otro. Todos los sonidos registran la estructura interna del objeto y permite ver de qué está elaborado. Además, también nos hablaba de los retrasos de transmisión que producían la distorsión de noticias, pero el mensaje escrito aparece como un medio de comunicación más eficaz, lo que generó un mejor desarrollo en el ámbito económico. Por último, tenemos que también nos presentan las diferencias entre la novela y el diario. No obstante, en esa época, para difundir la propaganda, utilizaban a los poetas denominando sirvientes, ocultando mensajes políticos o personales. En este momento nos trasladamos a China, donde se crea el papel debido a que los materiales antiguos, que era el bambú y la seda, tenían unas problemáticas bastante graves y era muy difícil escribir sobre ellos, ya que el bambú era demasiado pesado y la seda era demasiado costosa. Allí el eunuco Tsai utilizó corteza de árbol, cáñamo, trapos y redes de pesca para la elaboración del papel. Así fue como en el año 105 se dio el nuevo invento chino. La imprenta sobre molde nació cuando alguien tuvo una idea de darle una vuelta a una estampa, colocar papel sobre ella y poner pincel, y así se crea la imprenta sobre molde para dar impresiones más grandes y se acomodaban a lo que la persona quería. Esto se dio en el año 594 en el gobierno del emperador Wen, un poco antes de la dinastía de Tang. En el periodo de la dinastía de Tang se crea la imprenta, eso fue en el año 616-906, y esto fue un ilustre periodo para China. Y pues en el siglo XV Johann Gutenberg inventa la imprenta moderna. Algunos cambios que tiene la imprenta son la alfabetización en la cultura china, turca y coreana, ya que estos no contaban con un alfabeto, sino que contaban con caracteres tipográficos. Pero eso no quiere decir que la imprenta sea totalmente negativa, obviamente no. La imprenta hace un avance, ya que ayuda a que los textos sean mucho más fáciles de entender, ya sean libros, cartas o cualquier manuscrito, y cuenta con una mayor legibilidad para hacer que la lectura sea mucho más eficaz. Sin duda alguna, este viaje nos ha dejado grandes enseñanzas, dentro de las que están, y lo más principal es que la comunicación nunca quedó desactualizada. Gracias al trabajo exhausto de los pensadores, investigadores a lo largo de todas estas épocas, ayudaron a que hoy en día la comunicación contribuya en los diferentes aspectos social, político, económico y cultural a una mejor sociedad, cumpliendo con las necesidades del ser humano.